Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Después de la confesión de fe de Pedro que escuchábamos el día de ayer, tú eres el Mesías, ahora Jesús y el Evangelio de Marcos nos narrará en los siguientes capítulos qué tipo de Mesías es Jesús. Cómo es que Dios se nos revela y se nos presenta al mundo entero. Y el texto del día de hoy es significativo. Ya el día de ayer Jesús anunciaba la pasión, el hecho de que este Mesías iba a ser castigado, golpeado, difamado, etc. Y cómo Pedro, que tenía una idea del Mesías, se pone en contra de todo esto, y Jesús lo reprende de manera muy fuerte: apártate de mí, Satanás, porque tus criterios no son los criterios de Dios. Y decíamos el día de ayer la invitación a renunciar a cualquier concepto que podamos tener de Dios hecho por nosotros mismos y dejar que más bien sea Él quien se nos presente y se revele como Él es. Y el día de hoy Jesús hace precisamente esto. El seguimiento de Jesús, el seguimiento de este Maestro, implica la renuncia a sí mismo, la capacidad de cargar con nuestra propia cruz, y entonces sí, podremos seguirlo como verdaderos y fieles discípulos. El seguimiento de Jesús, la vida cristiana, hermanos, se presenta como una posibilidad distinta a la que el mundo nos presenta, y es completamente contraria a lo que el mundo nos insiste día a día. El texto del Evangelio del día de hoy no es una cuestión literaria, romántica, como para decir: ay, qué bonito, ¿verdad? Seguir a Jesús. Yo también quiero ser discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús tiene que aprender a ver la vida de manera distinta. Y estas palabras las tenemos que tomar en serio. Cuando Jesús dice: el que pierda la vida por mí y por el Evangelio se salvará, no está haciendo una cuestión metafórica, lo está diciendo literalmente. El objetivo de la vida cristiana consiste en entregar la propia vida, como lo hizo el Maestro. En la vida cotidiana habrá que aprender a renunciar a todas aquellas cosas que tienen que ver con fama, con comodidad, con poder, con tener. Todas estas cosas que el mundo nos maneja como el éxito de la vida, todas estas cosas que allá afuera te dicen que eso es lo que le da valor a tu persona, es completamente contrario a la doctrina de Cristo. La doctrina de Jesús tiene que ver más bien con dar, con despojarse, con vivir con lo necesario y aprender a compartir lo que nos sobra con otros. Aprender a poner al otro
en primer lugar antes que a mí mismo. Eso significa renunciar a sí mismo. La doctrina de Jesús no tiene nada que ver con comodidad, hermanos. Jesús es una persona que, vamos a decirlo así, molesta. ¿Por qué? Porque nos llama precisamente a vivir desde otra perspectiva, que no es para nada la comodidad, que no es para nada el poder. Lo dice muy bien el texto del Evangelio del día de hoy. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? Debemos abrazar esto como un estilo de vida personal. Aprender a vivir así, con lo indispensable, con lo necesario, sin pretender nada más, sin pasar por encima de los demás, sin querer aplastar a los otros para salir nosotros victoriosos. Todo este tipo de cosas, si verdaderamente los cristianos viviéramos en este estilo, otro mundo tendríamos. No habría tanta desigualdad entre los más ricos y los más pobres y los que viven en la miseria, porque seríamos capaces de despojarnos de lo que nos sobra y compartirlo con los demás. No habría tantos problemas en los matrimonios, porque estaríamos dispuestos a escuchar a la pareja, a ceder en las peleas, a buscar que el otro sea feliz. No tendríamos tantos problemas familiares por cuestiones de herencias, que nos queremos quedar con las casas y con los dineros que ni siquiera ganamos nosotros, lo ganaron nuestros padres, nuestros abuelos. Si aprendiéramos a vivir al modo de Jesús, al modo del Evangelio, viviríamos en la cruz, efectivamente, sí. Viviríamos en un continuo renunciar, en un continuo darse, vaciarse, quedarse sin nada. Pero ahí precisamente está la felicidad. Cuando nos dejamos de preocupar. Una vez escuché a un predicador que decía: por el dinero no te preocupes, no lo tenemos, ¿verdad? Es un poco, la lógica es esta, ¿verdad? ¿De qué me voy a preocupar si no tengo? ¿Verdad? El que tiene pues se preocupa en qué lo va a gastar, en qué lo va a invertir y todas esas cosas. El seguimiento de Cristo, entonces, hermanos, tiene que ver con la cruz. Por eso es el misterio central del Evangelio. Por eso lo que estamos escuchando, estamos en el capítulo, finales del capítulo 8, principios del capítulo 9. Es el centro del Evangelio de Marcos. Y no por nada Marcos lo coloca precisamente en el centro, para decirnos: esto es lo más importante que Cristo vino a decirnos. Esto es el corazón del Evangelio. Es lo que debemos aprender a vivir día a día. El misterio de la cruz, del despojamiento. Seguimos a un hombre que se dejó crucificar para que los demás tuvieran vida. Y eso nos toca hacer a nosotros. Ojalá que aceptemos esta invitación. ¿Es difícil? Sí, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Qué de lo bueno es gratis? Nada. Lo que verdaderamente es bueno cuesta. Bueno, pues la felicidad cuesta. Y está aquí, contenida en perder, donarse, darse, aprender a amar. Vamos a pedirle eso al Señor. Presentemos nuestras ofrendas.